Bueno, chicos, ¿alguna consulta? Entonces, el tema a tratar en la clase de hoy va a ser pilas y colas. Y también vamos a ver algo de array list. Chicos, colecciones. ¿Qué tiene que ver las colecciones con las estructuras de datos? Ustedes, de hecho, que vienen de cursar una materia que se llamaba algoritmos y estructuras de datos, ¿verdad? Y las colecciones y las estructuras de datos son dos conceptos similares. El objetivo de tanto las colecciones como las estructuras de datos, ¿sí? Que son sinónimos, el objetivo es poder organizar los datos en memoria con algún tipo de mecanismo, ¿sí?, de organización. ¿Qué me refiero a esto? Nosotros tenemos diferentes tipos de estructura de datos. Por un lado tenemos los arreglos, que los arreglos pueden ser unidimensionales, bidimensionales, tridimensionales, n-dimensionales. Nosotros en los niveles de programación siempre se enseña y siempre se aprende los arreglos unidimensionales y los bidimensionales. A los unidimensionales los llamamos vectores y a los bidimensionales los llamamos matrices, ¿verdad? Si bien yo puedo implementar tridimensionales, cuatridimensionales, tienen poco uso en el campo de la programación, pero sí se pueden implementar perfectamente. Cuando hablamos de arreglos, nos estamos refiriendo a poder almacenar en este arreglo datos, donde en cada posición del arreglo, que generalmente los lenguajes de programación, estos arreglos son basados en cero porque la primera posición es la posición cero. Digo esto porque el lenguaje como Pascal, COBOL también, si mal no recuerdo, no empiezan en cero los arreglos, empiezan en uno. El lenguaje C, el lenguaje Java sí empiezan en cero. Y también creo que en el lenguaje Python también empiezan en cero. En estas posiciones del arreglo puedo ir almacenando los datos. Pero ¿qué pasa acá con los arreglos? Por acá tenemos otra clasificación de las estructuras de datos. Las estructuras de datos pueden ser estáticas o dinámicas. ¿Sabe alguien a qué me refiero con estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas? En estático tiene un límite definido y en dinámico puede ir variando. Exactamente, esa es la diferencia. Cuando yo, por ejemplo, declaro un arreglo, a ese arreglo le tengo que dar un determinado tamaño, que es fijo. Y ese tamaño se va a mantener durante toda la ejecución del programa. Por eso es estático. Es decir, que el tamaño del arreglo no va a cambiar en tiempo de ejecución. Siempre se va a mantener constante. Defino un arreglo de 10 posiciones, siempre se va a mantener constante. Siempre va a ser un arreglo de 10 posiciones. En cambio, Sí. dinámico, no. Dinámico, de hecho, yo defino una lista sin tamaño, es decir, o el tamaño cero, porque no tengo elementos, recién creada la lista, y a demanda, cuando voy agregando elementos en la lista, como tengo nodos enlazados en memoria por una determinada referencia, ahora vamos a ver de qué trata eso, el tamaño va a ir cambiando en tiempo de ejecución. Empiezo con un tamaño de cero y puedo llegar a terminar con un tamaño de 500. Tuve que agregar a la lista 500 elementos durante la ejecución del programa. Entonces, estático y dinámico, el tamaño de la colección o de la estructura de datos va a ir cambiando o no, dependiendo si la estructura es estática o dinámica respectivamente. Uno dice listas enlazadas, está bien, pero yo las listas las puedo implementar en forma estática o en forma dinámica. Siempre que yo implemente una pila, una cola, un anillo también es una estructura de datos, siempre que yo lo implemente en forma estática, lo estoy montando sobre un arreglo. Ahora, si yo lo voy a implementar en forma dinámica, lo tengo que implementar sobre nodos. Nodos enlazados entre sí, que se van a ir enlazando a demanda de que yo vaya agregando elementos en la colección, independientemente de la lógica que tenga esa colección, ¿no? Cuando me refiero a lógica es a cómo se organizan los datos en memoria según la colección elegida. Entonces tengo acá los arreglos. Defino yo un determinado tamaño, en este caso, ¿cuál es el tamaño que se declaró para este arreglo de Cinco. datos? De 5, exactamente. Empezando de cero hasta 4. Tengo un tamaño de 5. Luego acá tengo las listas enlazadas. Listas enlazadas, tengo nodos, como ven acá, donde el nodo está compuesto de dos campos o dos atributos. Digo dos campos porque ustedes vienen de ver C, ¿verdad? Y seguramente cuando vieron C habrán visto la estructura registro, el struct, y el struct hablamos de campos en el lenguaje C, en el paradigma imperativo, que es
el primer paradigma que ustedes vienen de cursar en el primer cuatrimestre de su carrera. Dentro de lo que es el paradigma orientado a objetos, yo lo que tengo son objetos que tienen dos atributos. Por un lado, el atributo que es el dato que quiero almacenar, y por otro lado, ¿ven lo que está en blanco acá? Es el atributo que va a contener la dirección de memoria del próximo objeto. Acá lo que hablamos es de estructuras que son objetos recursivos, estructuras recursivas. ¿Por qué? Porque en realidad este atributo, ¿sí?, va a ser de tipo nodo, cuando en realidad ese atributo fue declarado también dentro de un objeto nodo, pero tiene una definición recursiva. Este atributo que es blanco, que generalmente se lo llama próximo o siguiente, va a contener la dirección de memoria del próximo elemento, y así se van a ir enlazando cada uno de los elementos en memoria. Yo voy a poder recorrer esta lista conociendo la dirección de memoria del primero de la lista, voy recorriendo en forma lineal. ¿Hasta cuándo? Y hasta que el último no apunta a nada. El no apuntar a nada significa que el valor de ese atributo siguiente o próximo es null. Null para nuestro lenguaje, nil para otros lenguajes. Creo que ¿alguien sabe Python? Creo que el valor nulo en Python, si no me estoy equivocando, es none. Bueno, y después tenemos las pilas y las colas. ¿Qué son las pilas? Y las pilas y las colas son tipos de listas enlazadas, pero que tienen una lógica definida. En el caso de las pilas, yo voy a estar agregando y sacando elementos siempre por un extremo de la estructura. Ese extremo se lo llama tope. Es como tener una pila de platos y yo siempre es como que veo el último plato ingresado en esa pila y saco y pongo siempre por el mismo extremo. En cambio, en las colas no. En las colas yo tengo una entrada y tengo una salida en la cola. Es como ver una cola de personas esperando un colectivo. El primero que entra en la cola es el primero que va a salir de la cola. ¿Se entiende? Por lo tanto, acá tenemos las dos lógicas, que es, por un lado tenemos FIFO y LIFO. En el caso de la pila, ¿qué es? ¿FIFO o LIFO? LIFO. LIFO, last in, first out. El último que entré es el primero que salgo, que saco. Último en entrar, primero en salir. En cambio, en las colas, no, la cola de tipo FIFO. Primero que entra, primero que sale. Como toda cola, ¿no? Existen también variantes de colas, como por ejemplo las colas de prioridades, que yo entro en la cola, pero tengo una determinada prioridad y necesito en forma urgente ser atendido. Y luego tenemos los árboles. Los árboles, fíjese que ya tiene otra estructura el árbol. ¿Por qué? Porque pasamos de lo que veníamos viendo, que eran estructuras lineales, a tener estructuras no lineales o jerárquicas. Empiezo a tener acá nodos, o los datos se encuentran organizados jerárquicamente. ¿Por qué? Porque puedo ser padre de otros nodos y a su vez puedo ser hijo de otro nodo. Acá, por ejemplo, tenemos a este padre que tiene estos dos hijos. Este padre que no tiene padre sería la raíz del árbol, y estos nodos que no tienen hijos serían las hojas del árbol. Acá estamos viendo que este tipo de árbol es un árbol binario, es decir, que puedo llegar a tener un nodo que no tenga hijos, que tenga un solo hijo o que tenga dos hijos. A lo sumo puede tener dos hijos, por eso binario. Sí, dos tengo. Dale, todas las que quieras. En las listas enlazadas es como en C también, que el dato de la posición 0, la dirección de memoria de la posición 0 es contigua a la posición 1. Por ejemplo, si este es 1 y es un int, este 5, el que le sigue. Acá tengo, por ejemplo, un dato. Sí, como si fuera número de memoria 1 y tenés es un integer, y entonces Sí. el próximo es un 5, por ejemplo, la dirección de memoria. No, la dirección de memoria la dirección de memoria la administra, la gestiona el sistema operativo. Yo, programador, no puedo gestionar la dirección de memoria. No pregunto si se puede gestionar, te pregunto si es contigua como era en C, que es si la dirección 0 es 1, la contigua es dependiendo la cantidad de espacio no sé si me explico bien, dependiendo el tipo de dato que le estás metiendo es la contigua que va a tener. Orientado a punteros, creo que pregunta. Claro, exacto. Claro, no, el sistema operativo tiene una dirección de memoria, No es que es la contigua. que puede ser contigua o no contigua. La dirección de memoria que va a poder en esa dirección de memoria albergar
el tamaño de dato en el cual lo estás declarando. Imagínate que si tu contigua está la memoria contigua está siendo referenciada por otro recurso, el sistema operativo no te va a dar esa dirección de memoria, te va a dar la que está disponible. Con esa dirección disponible que vos en realidad te la da el sistema operativo a través del operador new, con esa dirección le vas a asignar a ese campo o atributo siguiente del nodo en cuestión. Pero puede o no ser contigua. Nadie te garantiza que pueda ser contigua. Vamos a volver nuevamente con ese tipo de colecciones, en cómo se implementan, ¿verdad? ¿Qué es una colección? Una colección representa un grupo de objetos. Esos objetos son elementos que yo voy a querer almacenar en esa colección o estructura de datos. Lo podemos ver como un almacén lógico donde vamos a guardar o almacenar esos elementos. Elementos que pueden ser, como decía el compañero, pueden ser objetos integer, pueden ser objetos puntos, pueden ser objetos cuadrados. En el parcial que tenían ustedes, Era un hotel con habitaciones. podemos hablar de habitaciones como objeto principal. Entonces puedo llegar a tener una colección de habitaciones. ¿Y a la noche de qué hablaban? Era un camping con parcelas. Objetos parcela. En Java se emplea la interfaz genérica collection. Entonces tenemos una interfaz llamada collection. Ustedes saben que toda interfaz, ¿qué hay dentro de una interfaz? Ya empiezo a preguntar. Primero, ¿qué es una interfaz? Empezamos a hacer así, bien de cero. ¿Qué es una interfaz? Es una clase abstracta, ¿no? ¿Puede ser? Un conjunto de métodos y constantes. Abstractos. De Bien. métodos. Fíjate, sí, no, viene bien por ahí, viene bien por ahí. Pero quien dijo, el compañero que dijo es una clase abstracta, no, justamente una interfaz es una interfaz y una clase es una clase. Son dos artefactos diferentes. Sí. Yo no puedo definir una interfaz como una clase. No, una interfaz es una clase es una clase. Que nos obliga, disculpe, profe, que nos obliga a implementar métodos abstractos. Eso es detalle. Ahora vamos a Bueno. entrar en detalle, en profundidad de para qué sirve y cómo y qué pongo dentro de una interfaz. Yo simplemente pregunté qué es. Claro que se definen, pero no se hacen ahí en la interfaz. Exacto, pero ahí se está como detallando y yo estoy preguntando qué es, simplemente qué es. Es Claro, como un claro. conjunto de comportamientos que van a tener las clases que lo implementen. Bueno, también es una muy buena definición esa. Pero no digan que una interfaz es una clase, porque una interfaz es una interfaz, una clase es una clase. Yo puedo decir que una interfaz es un artefacto Java. Ya con eso creo que estoy definiéndolo. Es un artefacto Java. Como una clase también lo es, como una annotation también lo es, como un paquete también lo es. Son artefactos Java. Todo lo que yo puedo hacer desde el Eclipse nuevo y dice clase, interfaces, annotations, enumerados, paquetes, proyecto. Un proyecto también también es un artefacto Java. Son todos artefactos Java. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entre una interfaz y una clase o el resto de los artefactos? Es lo que estaban diciendo por ahí. Es que está formada por un conjunto de constantes y declaraciones de métodos. ¿Está bien? Solo declaraciones, ¿verdad? ¿Y para qué se usa una interfaz? ¿Cuál es el uso? Es importante, chicos, saber todo esto, porque sabiendo esto, a la hora de implementar, necesito saberlo. ¿Y cómo se presentaban ustedes a un parcial sin conocer qué es una interfaz? ¿O qué hay dentro de una interfaz? ¿O cómo se implementa una interfaz? ¿O están tímidos o se presentaban Sirve para implementar polimorfismo. Exactamente, se usa para el polimorfismo. Y el polimorfismo es uno de los principios del paradigma orientado a objetos, ¿verdad? Es decir, empezás a programar por comportamiento de los objetos. Entonces, yo puedo decir algo que es calculable, digo que tengo una interfaz calculable, y empiezo a tener objetos que saben calcular cosas y por lo tanto van a implementar a esa interfaz calculable, que seguramente va a tener como método abstracto el método calcular. Algo así como comparable, fíjese que termina en able, eso pues es una convención. Generalmente la convención como nombres de interfaces es que el nombre de la interfaz termine en able, comparable, serializable, calculable, pagable, ¿sí? Reseteable. Creo que en la PPT se hablaba de la interfaz reseteable. Otra convención de nombres de interfaces es que empiece con y reset, y cálculo. ¿Está bien? Son dos tipos de convenciones para el nombre de las interfaces. Pero como bien decía acá la compañera, que las interfaces se usan para
dar vida o para dar uso e implementar el polimorfismo. En este caso tenemos esta interfaz, que es una interfaz genérica. Generic, no se preocupen, yo se lo voy a explicar muy por arriba hoy, pero al finalizar el cuatrimestre vamos a tener la unidad de genérico. ¿Cómo yo puedo crear una clase o una interfaz genérica, ¿no? Existen tipos, los tipos de colecciones, que también son interfaces. Tenemos set, list y map. Son tres tipos o tres interfaces que son tipos de colecciones. Sí. Ahora vamos a ver cómo se organiza esto en la jerarquía de Java. Pero a nivel set es conjunto, list es lista y map es map. Tenemos estas clases. Hash set, set, linked hash set. Son tres clases que implementan la interfaz set, que a su vez la interfaz set extiende a collection. Recuerden que dentro de lo que es las interfaces, también podemos hablar de superinterfaces y subinterfaces. Así como tenemos superclases y subclases, también tenemos jerarquías de interfaces. En cuanto a lo que es lista, tenemos array list y linked list. Acá estoy hablando de las de uso frecuente, ¿no? Existen otras, ahora vamos a ver. Y mapas tenemos hashmap, map y linked hashmap. Ahora, en la vida real, yo tengo que almacenar datos en memoria. Siempre estamos hablando de memoria, chicos, acá, ¿eh? No estoy persistiendo el dato. El dato se persiste en un archivo o en una base de datos. Acá estoy organizando los datos en memoria. El programa se termina, se apaga la computadora y los datos los perdí. Estaban en memoria, una memoria que es volátil. Si yo el dato lo quiero persistir, lo voy a tener que guardar en un archivo o lo voy a tener que guardar en una base de datos, como dije anteriormente. Pero bueno, acá tengo un diagrama de flujo para poder, de alguna forma, con estas preguntas, simples preguntas, orientar a qué tipo de estructura o colección tengo que usar según estas preguntas, este diagnóstico que uno hace de lo que quiere almacenar. Fíjense, lo primero que digo es, ¿tiene pares de clave valor o solo valores? Si tengo pares, ya tengo que ir a los mapas. Fíjense, lo azul dice hashmap, map o linked hashmap. Tengo que ir a los mapas. Los mapas los vamos a ver dentro de dos clases. Cuando dije clase me estoy refiriendo a dentro de 2 semanas, ¿verdad? Si voy a almacenar solo valores, me voy hacia el lado derecho de este diagrama de flujo. Y lo primero que pregunto es, ¿contiene duplicados? ¿Mi estructura de datos va a admitir duplicados, que almacene duplicados en memoria? Ahí pregunto, ¿sí o no? Si voy a admitir duplicados, entonces voy a poder ir e implementar un array list. Hago uso de un array list. Si no, ya tengo que irme para los conjuntos. ¿Cómo se define matemáticamente un conjunto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es un conjunto? Un grupo de elementos. Sí, ¿y qué pasa con los elementos? ¿Pueden estar duplicados? ¿Un conjunto admite elementos duplicados? No admite duplicados. ¿Hay un orden dentro de un conjunto? En un conjunto, lo mismo decir, por ejemplo, 1, 2, 3 que decir 3, 2, 1 o 2, 3, 1. ¿Es lo mismo? No. Sí, es lo mismo. No hay orden en un conjunto. Entonces, matemáticamente un conjunto se lo define como, decía el compañero, como una colección de elementos, ¿sí? Donde esos elementos no pueden estar duplicados y tampoco hay noción de orden dentro de un conjunto. Ya en segundo año, primer cuatrimestre de segundo año, cuando veamos la materia lenguajes formales, que es una materia que es correlativa a matemática discreta, vamos a ver que los lenguajes formales se los define como un conjunto finito o infinito de palabras, donde cada palabra se la define como la yuxtaposición de símbolos tomados de un alfabeto, donde un alfabeto hablamos de un conjunto finito de símbolos. Empezamos a ver la teoría de conjuntos aplicada a cómo podemos más adelante entender a un compilador. Porque uno de los usos de los lenguajes formales y la teoría de la computación tiene que ver con el diseño y desarrollo de compiladores. Ese es uno de los usos de esa teoría. Pero fuera de eso, acá estamos hablando de si los valores que quiero almacenar se van a repetir o no. Si se van a repetir, entonces tengo que usar una array list. Y si no se van a repetir, tengo que ir hacia lo que es el lado de los conjuntos, ya sea un hash set, un linked hash set o un free set. ¿Está bien, chicos? ¿Se entiende este diagrama de flujo y el diagnóstico que yo voy haciendo y de alguna forma me va diciendo cuál es la estructura que tengo que usar? En Java, cuando vimos herencia y vimos interfaces, estos artefactos, ya sean las clases y las interfaces, se organizan en una jerarquía.
hay un árbol. ¿Cuál es la raíz quién es la raíz de ese árbol? ¿Cómo, profe? Object. Object. Object es la raíz del árbol donde las clases y las interfaces se organizan jerárquicamente. Fíjese acá lo que estábamos diciendo, ¿no? Acá decíamos que tenemos la interfaz collection. Fíjese que la interfaz está representada con líneas punteadas. Tenemos list, set y map, también otras interfaces que son subinterfaces de collection. Fíjese acá, ¿dónde está la pila? Acá tenemos la clase stack. La clase stack es una clase concreta, es decir, se la va a poder instanciar con el operador new. Extiende a la clase vector y la clase vector implementa a la interfaz abstract_list, donde la interfaz abstract_list a su vez extiende a la interfaz list. ¿Lo están viendo? Sí. Luego tenemos acá ArrayList. ArrayList también es una clase concreta. En realidad acá stack también debería de estar con este mismo borde de ArrayList, ¿no? Porque también es una clase concreta. No sé por qué no está con ese mismo borde. Seguramente en esta imagen se quiso destacar estas 4 clases, ¿no? HashMap, HashSet, ArrayList y LinkerList. Pero sepan que stack también es una clase concreta. Cuando me refiero a clase concreta, me refiero a una clase que se van a poder obtener objetos, se van a poder hacer new de esa clase. Tenemos entonces HashSet, ThreeSet y LinkedHashSet. Estas son todas implementaciones de la interfaz set. No nos metamos con esto, pues nosotros en realidad queremos ir a el ArrayList, la pila y la cola en el día de hoy. Nosotros queremos saber cómo trabaja el ArrayList, cómo trabaja la clase stack y cómo trabaja la clase Concurrent Linked Queue. Concurrent Linked Queue es la cola. Y acá tenemos la clase ArrayList. Entonces, les propongo lo siguiente. Voy a abrir el Eclipse, ustedes también abran su Eclipse. Lo primero que voy a hacer entonces es crear un proyecto, ¿verdad? El proyecto que voy a crear va a ser prueba colecciones. Colecciones. Bueno, entonces, dentro de el folder CRC voy a crear como siempre un paquete, que va a ser el paquete ar.edu.1.programación con objetos 1.proyecto colecciones. Este módulo lo vamos a borrar y dentro de este paquete vamos a crear entonces la clase uso ArrayList, ¿le parece? ¿Le parece o no? Sí, dale, profe. Bueno, Sí, profe, me parece perfecto. la clase uso ArrayList tiene un método main y dentro de este método main vamos a instanciar la clase ArrayList. Entonces, primero vamos a decir, ¿qué es ArrayList? ¿Qué podemos decir de ArrayList? Lo primero que se me viene a la cabeza es que ArrayList es una clase que se puede instanciar, es decir, voy a poder hacer un new del ArrayList, y que esta clase ArrayList es un tipo de colección. ¿Está bien? Esta clase ArrayList es una clase genérica, es decir, una clase que necesita especificarse el tipo de dato de los elementos que voy a almacenar. Si voy a almacenar, por ejemplo, strings, entonces voy a decir ArrayList de string. Vector new ArrayList string. Y acá voy a invocar a mi constructor. Antes de invocar mi constructor, voy a importar la clase ArrayList que se encuentra en el paquete java.util. Ven acá, ArrayList de java.util. ¿Cuántos constructores tiene la clase ArrayList? Tiene un constructor sin parámetros. Este constructor sin parámetros, ¿por qué? Porque un ArrayList está implementando a un vector. Internamente es un vector. Y todo vector tiene una capacidad y un tamaño. La capacidad sería la cantidad la cantidad máxima de elementos que voy a poder almacenar dentro de este ArrayList. Y el tamaño, la cantidad de elementos que se encuentran almacenados dentro del ArrayList. Acá instancié la clase ArrayList con el constructor sin parámetros. ¿Esto qué significa? Que obviamente va a tomar determinados valores por default, se va a inicializar el objeto. Acá la capacidad por default que se inicializó en este objeto es de una capacidad de 10 elementos como máximo. Y obviamente recién está construido el objeto, como todavía no agregué ningún elemento al objeto, ¿cuál es su tamaño? ¿Cómo? Si es string, es null, ¿no será? No, el tamaño es una cantidad. Indefinida. ¿Tamaño cero? El Tamaño cero. Ah, No hay elementos en el arreglo. El vector no tiene elementos. Si yo, por ejemplo, está bien. hago un sysout de vector.size, ¿qué debería demostrarme en consola? Cero. Cero. No hay elementos. Ahora, si yo a vector, con el método add, le agrego un string,
Por ejemplo, el string, ¿qué puede ser? Media luna. ¿Cuál es el tamaño ahora de mi vector? 1. 1. De 0 pasó a 1. Está la media luna. Ahora voy a agregar otro elemento. ¿Qué le agrego ahora? ¿El café con leche? Ja. Bueno, el café cortado. ¿Cuánto va a ser mi size ahora? 2. ¿Está bien? Sí, profe. Sí, profe. Y sin embargo, ¿la Sí, sí. capacidad de cuánto es? La capacidad fue de 10. La capacidad por defecto, ¿verdad? Si yo entro acá al array list, seguramente tengo una constante en array list que sea una capacidad por default, que es esta. Si le quisiera agregar una capacidad mayor, ¿cómo lo haría? Muy bien. Tengo un constructor en el cual yo le paso la capacidad. Por ejemplo, vamos a hacer un array list de Boolean. Nosotros usamos el que no recibía parámetros. Pero acá hay uno que recibe un entero como parámetro. No sé si lo llegan a ver. Ese entero que recibe ese constructor es la capacidad inicial. Por ejemplo, 30. Deja de ser 10 entonces para pasar a ser 30. Vector Boolean, ¿verdad? Entonces, cuando yo diga acá vector boolean.add, ¿qué espera recibir acá? Un booleano, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado acá en este vector de strings si yo hubiera superado esa capacidad inicial de 10? Hubiera seguido poniendo, no sé, después de café cortado, hubiera puesto galletitas, hubiera puesto lemon pie, hubiera puesto selva negra, hubiera puesto crumble de manzana, bla. Bueno, supero la capacidad de 10. Las que superan, no Lanza las la mostraría. excepción, ¿cómo? Las que superan el número no las mostraría, nomás las primeras. Claro, No. no se agregan, ¿o no? Se incrementa el número. La estrategia que usa ArrayList es duplica la capacidad. Es decir, que redimensiona el arreglo interno que tiene ArrayList. Por defecto lo hace. Sí, de 10 pasaría a 20 y en el elemento 21avos pasa a 40 y en el elemento 41 pasa a 80 y así. Entonces es innecesario dar una capacidad, pues siempre vamos a tener lugar. No, justamente el hecho de estar redimensionando internamente el array list tiene un costo computacional, De memoria, ¿no, profe? Un poco de peligroso. tiempo, sobre todo de tiempo. ¿Por qué? Porque pasa a haber otro arreglo, hay que copiar todos los elementos del arreglo original al nuevo arreglo y ahora el array list va a tener este nuevo arreglo de esa capacidad duplicada. Todo eso implica un costo computacional que si yo hubiera sabido a priori la cantidad de elementos o aproximadamente la cantidad de elementos que quiero almacenar en el array list, hubiera sido mejor haber usado este constructor que recibe ese entero que representa la capacidad. ¿Se entiende? Imagínense si yo acá en el objeto vector quiero almacenar 1.000.000 de elementos, de 10 a 20, de 20 a 40, de 40 a 80, de 80 a 160 y así, el costo es bastante elevado. Cosa que si yo hubiera dicho array list de 1.000.000 de elementos, está todo bien. ¿Se entiende, chicos? Mientras que yo sepa más o menos el orden de cantidad que quiero almacenar en mi array list, voy a instanciar el objeto array list con esa cantidad. Bueno, ¿qué más podemos hacer con el array list? ¿Qué método era para ponerle a la raíz? Para ponerle en 30, o sea, para darle El constructor. la cantidad de espacios. De espacios no, de posiciones, por decirlo. O sea, el 30 que El puso es el número de posiciones que tiene. Exacto. A ver, veamos si yo por ejemplo acá en vector tengo algún método set que me permita cambiar esa capacidad. Veamos. No, porque este método ensureCapacity dice incrementa la capacidad de este array list. Si es necesario, asegura que puedo número de elementos especificados por un argumento de capacidad mínima. ¿Qué me está diciendo eso? ensureCapacity. Creo que está diciendo que si este increase capacity puede, si es necesario, puede incrementarse para poner el número de elementos deseados o necesitados. Entonces ese it can hold. Fíjate que claro, porque lo que está recibiendo es una capacidad mínima. Claro. Así como agregué elementos, ¿puedo eliminar elementos? Sí, ¿No era, profe? sí, con remove. Remove era eliminar elementos.
con remove. Y por ejemplo, quiero eliminar media luna. ¿Cómo hago? Vector.remove media luna. Sí. El índice 0. Fíjate que el método remove es un método que se encuentra sobrecargado, ¿verdad? Puedo remover por índice o puedo remover por objeto. Media luna se encuentra en qué índice? Índice 0. En el U. El Cero. 0, 0. O sea que yo pongo acá 0, me va a eliminar media luna. Ya ahora, por ejemplo, ¿cuál va a ser mi tamaño? 1. Pasa de 2 a 1. Pasó de 2 a 1. Primero teníamos, fíjese que teníamos 0, ¿verdad? El objeto estaba recién construido, no había elementos. Fue este primer size. Después pusimos media luna y mostramos y dijimos es 1. Luego pusimos café cortado, mostramos 2. Y ahora eliminamos lo que hay en la posición 0 del array list, que es media luna, y nos queda. Pero también yo puedo eliminar por objeto. Para eliminar por objeto, lo que va a hacer el remove va a ir buscando posición por posición ese objeto que yo le estoy pasando como para. Y lo va a ir buscando mediante el método equals. Entonces, si yo, por ejemplo, hice una clase y no tengo el método equals, jamás lo va a encontrar y no lo va a eliminar. Entonces, sí o sí, yo necesito tener sobrescrito el método equal de la clase object para que pueda encontrar ese elemento y eliminarlo. Obvio que si yo, por ejemplo, pongo acá vector.remove café cortado, lo va a encontrar. ¿Por qué lo va a encontrar? Porque en la clase string está sobrescrito el método equals. Si yo voy a la clase string, controlo equals, se encuentra sobrescrito. Como se encuentra sobrescrito, va a poder determinar si café cortado es un café cortado y si es verdadero, entonces lo encuentra y por lo tanto va a poder eliminar. Ahora, ¿cuánto va a valer mi tamaño después de eliminar también café cortado? 0. Sí, entonces estoy eliminando por posición y estoy eliminando por objeto. Paso a 0. Ahora, si yo por ejemplo quiero eliminar lo que se encuentra en la posición 3 del array list, ¿qué pasaría acá? ¿No sería un error? Una excepción. Excepción es un error en tiempo de ejecución, ¿verdad? Sí, sería la excepción que mencionó usted. Exactamente. Un error en tiempo de ejecución lo llamamos excepción. Y evidentemente lanza la excepción. ¿Cuál es la excepción? Es index out of bound exception. Diciendo el índice 3 está fuera de la array list, ¿no? Bounces, límites, fronteras. Exacto. De lo que fue definido. En este caso de la capacidad. No, de la capacidad no. No hay un elemento en la posición 3. A eso se refería. ¿Qué más entonces, chicos? Perdón. Sí, Fabio. Entonces, en el caso de los enteros o los dobles, ¿se tendría que usar el equals o compararíamos con el comparador matemático? No, fíjate que el tipo, esto bueno, no quise entrar demasiado en detalle, pero ArrayList es una clase genérica. Y al ser genérica, estoy definiendo acá el tipo genérico. El tipo genérico tiene que ser un objeto, no puede ser un primitivo. Entonces, yo no puedo poner ArrayList de int. Esto no me va a dejar. Int es primitivo. Fíjate que dice no. No se puede. ¿Y doble tampoco se podría? No, ningún primitivo. Ni int, ni double, ni char, ni long. Ok. Sí, puede ser, sí, Integer. obviamente. Y obvio, integer, sí. Entonces, yo acá tendría entonces un array list de enteros. Pero usé entonces la clase wrapper del primitivo, ¿no? O sea que si están involucrados los primitivos, conviene usar la clase wrapper entonces. Sí, porque el tipo genérico no puede ser primitivo. Tiene que ser sí o sí un object. Entendido. Un integer, un character, un double, son Claro, todos con objects. eso se define el objeto. Y ahí sí. Exacto, son clases y por lo tanto en algún punto extienden de object. Profe, ¿y para añadir un valor por algún índice se usa el add también? Sí, el A también se encuentra sobrecargado para recibir un índice y el elemento. Perfecto. ¿Y acá se puede agregar, profe, una lista dentro de otra lista? Sí, pero esto no es una lista, esto es una array list. Acá, fíjate hay otro constructor que recibe una collection. Es decir, voy a poder construir un objeto ArrayList mediante otra colección con que tengas elementos y vas a llevar todos esos elementos que tenés en una determinada colección
an array list. Ahora, si vos quisieras tener un array list, donde en cada posición del array list tenés otro array list, por ejemplo, array list de character. Sería algo así como una vector de array list de character, ¿verdad? Yo qué voy a poder hacer acá. Voy a tener una array list de character y ahora con esto se van a asustar todos y van a dejar la materia. Y espero que no sea el caso. Vector character 1, entonces array list de character. Entonces, a vector character 1, vamos a agregar entonces el character A de la versión 9. ¿Cómo? El char con solamente. El char solamente, digamos. Ahora sí. Ahora también vamos a agregar el character E, el character C, ¿les parece? Pero también vamos a hacer exactamente lo mismo para un vector character 2. D, E y F. Entonces, en nuestro vector array list character, ¿qué vamos a agregar? Porque lo que espera recibir es un array list. Entonces, en la posición 0 vamos a poner el vector character 1 y en la posición siguiente, la posición 1, el vector character 2. Entonces, lo que tengo ahí es un vector donde cada posición del vector tengo almacenado otro vector. ¿Se entendió, chicos? Sí. Un vector de vector. Fíjese, profe, Perdón, que en la segunda tanda de as le quedó con vector character 1, no con 2. En la línea 35. Muy bien, gracias. Esto pasa por copiar y pegar. Bueno, yo quiero mostrar la F. ¿Cómo hago para mostrar la F? ¿De qué Índice 1. Índice 1, punto, ¿qué índice? 2. Índice 2. ¿Y saldrá la F? Y se dio la F. Voy a dar otra mordida a la media luna. Acá porque en realidad le está haciendo el autoboxing, ¿no? Si bien no me dejó hacer un new, me dijo que estaba deprecated el constructor de character recibiendo un char, pero acá lo que está haciendo es el autoboxing, es decir, que está ese primitivo que yo le estoy pasando como parámetro, lo está envolviendo en la clase wrapper character, con certeza. Fíjense que el value of termina devolviendo un objeto character. Ahí abajo, la F, ¿se refiere, profe? Sí, acá, fíjate. Acá abajo. Value of devuelve un character. Y como dijo el compañero, value of es un método estático. Es un método que se le está invocando a la clase character. O bien dijo que actúe el autoboxing, pasándole directamente. Igual eso seguramente va a haber un costo computacional, ¿no? Estar jugando con el autobox. Si yo quisiera, por ejemplo, mostrar todo lo que está dentro de los arreglos, ¿cómo haría? ¿Cómo dijo, profe? For each. Un for each. Quiero, por ejemplo, ver A, B, C en una primera fila y en la segunda fila quiero ver D, E, F. Y ahí dijeron un for each. Ah, ok. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Cuando agregó los vectores a la lista de vector, la línea 41 y 42, ahí directamente lo hizo, o sea, con un add de array list, porque a mí me salen 4, me sale add array, un booleano, el segundo sería el elemento, ¿no, profe? A ver, ¿cómo te salen qué? ¿4 add? Sí, a mí me salen 4 add. Me sale uno que no entrega nada, otro que entrega un booleano, y bueno, los otros 3 entregan un booleano y No, otro pero entrega. estos son add all. Ah, sí, los últimos dos, discúlpeme, los dos primeros. Uno me entrega un booleano y el otro no me entrega nada, un void. ¿Cuál se usaría directamente el primero, no? No, pero fíjate lo siguiente. Digo, el segundo. El primero recibe el array list, lo que querés almacenar. Y siempre te lo va a ir almacenando en la posición siguiente. Esto maneja internamente el array list, maneja una posición siguiente. Sí. En cambio el otro recibe un entero como primer parámetro. Y ese entero es donde en la posición que vos querés meter. Ah, entendí. O sea, con el segundo lo pongo en la posición que yo quiero. En cambio en el otro es automático. El otro es automático. Internamente va controlando. En cambio con este vos le especificás en qué posición del array list querés almacenar tu array list. Entendí. Muchas gracias. Bueno, ¿y acá cómo hacemos, chicos? Primero va la variable iteradora, sería... ¿pero qué hacemos? ¿El for each o hacemos el for común y corriente? El for each, diría. Bueno. Yo iba a preguntar si con arrays sirven los métodos de arrays. ¿De arrays? Sí, con eso. No,
Fíjate que los métodos de arrays reciben todos arreglos ordinarios. Estos son arreglos ordinarios, ¿no? Ordinarios no como sinónimo de sucio, ni mucho menos, ¿no? Se los llaman así, arreglos ordinarios. Ah, está bien, está bien. Ahora, si vos, por ejemplo, quisieras aplanar tu objeto ArrayList a un arreglo ordinario, creo que lo puedes hacer. Veamos, vector ArrayList character punto toArray. Fíjate que el método toArray está devolviendo un arreglo ordinario de object. Este arreglo ordinario de object lo vas a poder trabajar con los métodos estáticos de la clase arrays. Está bien. Entonces, si vos, por ejemplo, arrays y querés hacer una búsqueda binaria, usarías este binary search que recibe, en este caso, el arreglo ordinario de object. El arreglo ordinario de object lo obtenés mediante el método de objeto toArrays. Y esto es lo que vos querés, tu key, que es lo que querés buscar, ¿no? Recuerden que para hacer una búsqueda binaria, ustedes tienen que tener arreglo ordenado. Es una precondición para hacer una búsqueda binaria, ¿verdad? El arreglo tiene que estar ordenado. Y después sí aplicamos la búsqueda binaria. Recuerden que el costo computacional de una búsqueda binaria es de orden logarítmico. Eso lo van a ver en programación con objetos 2 cuando vean complejidad computacional de los algoritmos. Y lo van a ver en teoría de la computación en quinto año cuando vean complejidad computacional sobre las máquinas de Turing como sustitutos formales y matemáticos de los algoritmos. ¿Está bien? Sí. Pero para quinto año falta mucho. Falta un poco. Bueno, ¿cómo hacemos este for? Necesitamos mostrar en consola A, B, C y abajo D, E, F. For each para que pueda recorrer todo el Bueno, arraylist. decime entonces la sintaxis. Escribe. Sería character, ¿no? El valor. No, porque yo voy a recorrer mi vector ArrayList character. Y lo que Profe, tengo ¿sería un for anidado? Sí, Sería un for ArrayList ahí va. de app, por ejemplo. De character. Y no, que character, variable app, dos puntos, vector array character, o no sé Listo. cómo lo nombró. Aquí. El otro for con character, Eso. variable el vector character 1. No, Ah, de A. De A. Ah, de A. Segura. ¿Lo muestra por pantalla? Sí, ¿qué muestro? Es como una matriz, ¿no? Así nomás. Bueno, a ver, veamos. ¿Qué nos muestra? ¿Qué nos Va a muestra? quedar uno bajo el otro. Sí, nos va a mostrar uno abajo del otro porque está en line. A, B, C, D, E, F. Uno abajo del otro. ¿No? ¿Cómo muestro, chicos? A, B, C y abajo D, E, F. Desde A se puede acceder, profe, con un punto a vector character 2 y a vector character 1. ¿Desde A? Pueden- No, porque A ya, fíjate que acá A ya va a ser en la primera iteración de este for, va a ser el vector character 1 y en la siguiente iteración va a ser vector character 2. Vos esos dos objetos los tenés en vector array list character. Estamos en un parcial, imagínense este escenario. Estamos en un parcial y en vez de mostrar en consola uno debajo del otro, queremos ABC y abajo DEF. ¿Cómo modificamos este código para que nos muestre de esa forma? Debajo del primer for pones un sysout println plano, o sea, vacío, para que salte la línea, y el sysout de abajo sin que salte líneas. O sea, solo print. Sí, pero ¿por qué arriba? ¿Y por qué no abajo? Es bueno tu razonamiento, o sea, obviamente que acá vamos a necesitar un bloque de código en este primer for, pero ¿por qué no hacerlo acá, a ese sysout? Igual que está diciendo que en vez de println, que sea el print, ¿eso está diciendo? Sí. Eso. ¿Estamos todos de acuerdo, chicos, que esto va a funcionar? Sí. Sí. Sí, ahora Sí. sí, obvio que sí. Y ahí lo tenemos. El segundo for que imprimía, profe, abajo del for ArrayList character. El segundo, es la línea 49. Sí. Este for está recorriendo cada una de las posiciones de los array lists que están en las posiciones del array list, del gran array list. Fíjate, acá vos tenés esta A, va a ser cada uno de los array lists que están en la posición 0 y 1 de este gran array list. Por eso después, este iterador A pasa a ser la colección para este for, sabiendo de que en cada posición, ahora sí, en cada posición de A, yo ya no dejo, ya tengo el character.
Por eso le pusimos C de tipo character. Ok, ahí entendí. Y si lo hubiéramos hecho con un for común y corriente, hubiéramos dicho int i igual 0, y menor que qué? Que vector ArrayList character.size y más. Otro for acá, de int j igual 0, j menor que, puede ser de vector ArrayList character.get di.size j Acá sigue el sysout, pero no el printline, sysout de print nada más. Y acá ¿quién sería C? J. ¿Cómo? ¿Cómo J? Si J es un entero. Y si es un entero, y yo quiero el carácter. Vector array, Character get 1 y get 2. no, get i, Get punto i, get j. Y eso. Ahora sí, el sysout. ¿Vemos si funciona? Sí. Así es. Bueno, entonces continuamos con... Esto era ArrayList. Acá tenemos cómo construimos un ArrayList de enteros, sin parámetros. Tenemos este método isEmpty. isEmpty nos devuelve true o false si el ArrayList está vacío o no. Es decir, si el size es igual a 0, entonces me va a decir que está vacío, true. Caso contrario, me va a decir que no está vacío. Acá agregué el 2, el 5 y el 3, y acá estoy eliminando el 2. Este método indexOf me devuelve la posición en donde se encuentra un determinado elemento dentro de una array. Y si no lo encuentra, me devuelve -1. Listas enlazadas. Antes de ver listas enlazadas, vamos a ver pilas y colas. Dice, ¿qué es una pila? Una pila es un tipo de lista donde, como dijimos, tiene lógica LIFO, último entrado, primero salido. Entonces, en Java, la clase que implementa esta estructura de datos es la clase stack. Dentro entonces del paquete de colecciones, vamos a hacer una clase que diga uso con un método. Importamos entonces la clase stack de java.util. La clase stack tiene un único constructor que no recibe parámetros. Y Santi, ¿la pila está vacía? True o false ahí. ¿Está vacía la pila ahí? Empty es vacía, profe. Sí, está vacía. True o false. True. True, está vacía, está recién creada, está vacía. No le puse nada a la pila, no apilé nada. Entonces, isEmpty es true, ¿estamos todos de acuerdo? ¿Cómo apilamos? Pila punto. También tenemos el método add, pero acá está bueno no usar el add, usar el método push. Obrigado. ¿Qué es push? Apilar, poner en la pila, apilar, push. Y vamos a apilar otra cosa más. Pila, push. Pila.push. Si quiero ver qué hay en el tope de la pila, ¿qué voy a ver? ¿Obrigado, thanks o gracias? Gracias. Gracias, porque fue el último que apilé. Entonces, pila.pick. Como ponerme arriba de la pila y ver lo último que se apiló. Me daría gracias, ¿verdad? Sí. Y saco, ¿cómo saco? Con pop. ¿Qué saco ahí? Gracias. ¿Y qué veo? Pasaría a ver tanks. ¿Cómo recorro una pila? Con un for. No. Para recorrer una pila, y obviamente no perder la pila original, voy a necesitar de una pila auxiliar. Ni una pila ni una cola se recorre con un for, porque estaría violando la lógica de pila y la lógica de cola. Entonces, yo voy a decir, mientras la pila original no esté vacía, claro. Habría que desapilar el último y ponerlo en la nueva pila. Exactamente. ¿Sería de esa forma? Sí, sería eso. Pero lo quiero mostrar seguramente, lo voy a querer mostrar. Entonces, voy a decir string, dato, pila.pop, muestro el dato y apilo el dato ¿en dónde? En la pila auxiliar. Sería un push, ¿no? Push en pila aux. Perdón, profe. En pila auxiliar, ¿no se podría asignar el valor de pila? ¿En pila auxiliar qué? ¿No se puede asignar como las variables los valores de pila? Por eso se lo vamos a ir poniendo a pila No, auxiliar. no, me refiero arriba, donde definió la variable ahí. Sí. En vez de usar new stack, ¿no se puede usar pila directamente? Y directamente va sacando el dato de pila auxiliar. Y no, pero estarían compartiendo la misma dirección de memoria. O sea, no se podría directamente. No es como una variable común, como un vector, por ejemplo. ¿Verdad que no se puede? Cada vez que yo haga pop de la pila original, también de alguna forma pila aux me va a estar haciendo el pop.
porque los dos están apuntando a la misma dirección de memoria. Perfecto, profe, sí, sí, nene. Ahora, si lo dejo así, pierdo la pila original. Entonces, ¿qué voy a decir? Mientras pila out no esté vacía, la pila push de pila out, reconstruí mi pila original. Lo que estoy sacando de pila out lo estoy poniendo en la pila original y recreando la pila original de esa forma. Y acá sí tenemos entonces un recorrido de los elementos de la pila, sin violar la lógica de pila. ¿Se entendió? Vamos a hacer acá un sysout thanks y obrigado. ¿Sí, chicos? Entonces con isEmpty, pick, pop y push son esos 4 métodos más el constructor de pila que puedo hacer toda una gestión de pila. Veamos qué nos dice nuestro PPT. Acá se crea una pila de enteros, pila empty, porque está isEmpty y también está el método empty. Puedo usar cualquiera de los dos. Push, 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 pop. Fíjese que la clase stack tiene sobrescrito el método toString para mostrar la pila. Entonces, empty o isEmpty, el constructor, push, pop, pick. No, o sea, usted mencionó recién la sobreescritura del método. Sí. Y no lo veo, o sea, ¿está en el código? No me doy cuenta. Lo cierto es que no me doy cuenta. Ven, acá cuando vos decís system.out.println, si vos le llevas un objeto, Sí. lo que hace el método println es a ese objeto le invoca el método toString. Ahí está la sobreescritura. Este es el método println que recibe un string, ¿verdad? Sí. Busquemos el método println que recibe un object. El método println que recibe un object dice string.valueOf de ese object. Ahí va. Ese es el parámetro que vos estás recibiendo acá. ValueOf toString. Pasamos a colas. Uso de colas. Queue. La clase que vamos a hacer uso de colas se va a llamar Concurrent Linked Queue. Toma. Concurrent Linked Queue. El objeto cola, ¿cómo ponemos en la cola? ¿Con push? No está el método push, porque obviamente no vamos a apilar, vamos a encolar. ¿Cómo encolamos? ¿Cómo ponemos en la cola? ¿No sería, se trataría del primero entonces? Offer. Con offer ponemos en la cola, encolamos. Oiga. Thanks. Gracias. ¿Cómo sacamos de la cola? Antes de haber acolado, ¿la cola está vacía? True o false. ¿Está vacía la cola? ¿Está vacía? ¿O no? True. ¿Y acá la cola está vacía? No. No. ¿Cómo desacolamos? All. ¿Y qué vamos a ver? ¿A quién desacolamos? ¿Obrigado? Obrigado, que fue el primero que entró en la cola, ¿verdad? ¿Y qué vemos ahora entonces, una vez desacolado obrigado? ¿Quién quedó en la parada de colectivo? En la Thanks. cola del colectivo. Thanks. Thanks. True. True. False. La cola no está vacía. Y estamos viendo thanks. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí. ¿Cómo recorremos la cola para no violar la cola? Estaríamos en el mismo caso que el anterior. Con una cola auxiliar. Como en el stack, ¿no, profe? Sí, con la cola auxiliar. O sea, en realidad acá tenés dos estrategias de recorrido de cola. Podés o bien con una cola auxiliar o bien podés recorrer en la misma cola, así. Esto lo vas a poder hacer si y solo si los elementos en la cola son unívocos. Es decir, va a tener que tener algo que los identifique de forma tal que al primero en salir le pongas una marca, lo marques, y lo pongas en la cola hasta que no llegues a esa marca. A ver, hagamos ambas. Hagamos la cola auxiliar, que creo que es la más fácil. Vamos. Cola auxiliar. Mientras la cola no esté vacía, sacamos el dato, offer no, hola. Mostramos y lo ponemos en la cola auxiliar. Y necesitamos recrear la cola. Entonces, mientras la cola auxiliar no esté vacía, ponemos en la cola original lo que sacamos de la cola auxiliar. Todo. Eso. Ejecutamos y vemos. Thanks y gracias. ¿Escoge tú? Sí. Sí, considerando que ya habíamos sacado obrigado, queda thanks y gracias. Eso. Escoge tú. Sí. Bueno, ahora vamos a poner acá, como hicimos en el anterior, si podemos de alguna forma diferenciar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Y que le había dicho, recorrer en la misma cola, ¿no? Sí, profe. A ver, la misma cola, ¿cómo sería? Si la cola original no está vacía, entonces, ¿qué hago? Marco. A marca le pongo lo que en la cola, lo que Sí, saqué. offer la primera. No, lo que saco de la cola.
Paul. Saco la cola y lo pongo en marca. Muestro marca. Lo pongo en la cola. Lo pongo en la cola. Ahora, mientras lo que vea en la cola es distinto de marca, saco el dato, lo muestro y lo pongo en la cola. ¿Y cuándo corta esto? Cuando lo que vea en la cola sea la marca. Marque la cola, recuerda. Sí. Ojo que tiene que tener, si yo quiero recorrer, si yo estoy usando esta estrategia de única cola, todos los objetos tienen que tener un ID único, porque o si no va a recorrer, si yo hubiera tenido, por ejemplo, otro thanks, no me mostraría toda la cola, porque pararía en el primer thanks que esté. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿No? Creo entender. O sea, es condición necesaria que sean los elementos diferentes, si no, detiene. Y sí, porque fíjate lo siguiente, vamos a eliminar toda la cola. Vamos a decir, cola.clear, eliminamos toda la cola. Ponemos en la cola AA, ponemos en la cola EB, ponemos en la cola S, ponemos en la cola AA, ponemos en la cola ED, ponemos en la cola cola. Luego te soy. Ejecuto esto y fíjense, AABBCC, estos tres nada más. ¿Por qué? Porque como el próximo que seguía era la marca, paró ahí y no me está poniendo DD ni FF, no me está mostrando DD y FF, porque paró en el primero que era la marca. Con este ejemplo. Paró en AA, porque AA era la marca. Por eso los elementos tienen que ser unívocos entre sí, para poder recorrer toda la cola y de esa forma no pare antes. Hacemos uso entonces del linked list. ¿Qué es una lista? Y una lista, esto es lo que estamos hablando, ¿no? De nodos enlazados. Pero ahora la lógica es mucho más flexible acá. No hay lógica LIFO ni FIFO. La lista es, empiezo a agregar y cada vez que se agrega se van agregando, por decir algo, uno después de otro. Y el recorrido lo puedo hacer con un for. Es mucho más flexible. Creamos la clase uso linked list. Creamos la lista. Perdón, acá string. Agregamos a la lista con el método add. Publicado. Thanks. Gracias. ¿Cómo eliminamos? Remove. Fíjense que tenemos tenemos tres remove sobrecargados. Después tenemos un remove all que recibe una colección y todos los elementos de esa colección los remueve de esta lista. Remove first occurrence con last y last occurrence. Disculpa minha pronuncia. Entonces, remove ends y recorro la lista con un for. Está permitido acá recorrer la lista con un for, porque es más flexible la lista. Profe, ¿qué remove usó? El remove que usé fue el remove que espera recibir un object. ¿Entendeu? Sí, sí. La lista acá está vacía. Arriba sí. Y por acá está vacía. Ahí no. No. No, false. True, false, obrigado, gracias. Sí, chicos. ¿Cuántos elementos tiene esta lista? 2. Ahí será el tamaño de la lista, ¿no? Sim, a quantidade de elementos. Alguém aqui tem alguma dúvida? Então, agora fazer exercícios. A apresentação tem exercícios para fazer? Os exercícios sempre estão nas últimas filminhas. El ejercicio número 1 hay que usar una pila. El 2 una cola. Una puede ser una o varias, ¿no? El 3 una lista. 4. Tenemos estos ejercicios de acá, pero también tenemos ejercicios, que acá los vi. ¿Vieron la PPT00? Pero también tenemos ejercicio de pilas, cola. Miren, ejercicio de listas, pilas y colas. Todo lo que se ingresa por teclado, no hace falta que se ingrese por teclado. Acá nada. En esta materia no ingresamos nada por teclado. El lenguaje Java no está preparado para ingreso por teclado. Tiene otro objetivo. El objetivo de esta materia es conocer la sintaxis y la semántica de un lenguaje orientado a objetos, haciendo uso de los principios del paradigma orientado a objetos. ¿Está bien? Y está basado en la construcción de framework. Está basado en la construcción de soluciones a problemas computacionales. ¿Está bien? El lenguaje Java es totalmente innecesario el ingreso por teclado. En todo caso, podemos hacer ingreso de datos desde un archivo que todavía no vimos, ingreso de datos desde una base de datos, que no lo vimos y tampoco lo vamos a ver en esta materia. Podemos hacer ingreso de datos por línea de comandos, o bien está perfectamente hardcodear, porque no nos interesa
que el usuario interactúe con una consola. El lenguaje Java está preparado para y remonta hacia otro tipo de aplicaciones, no aplicaciones de consola, sobre todo para ingreso de teclado, ¿no? Ingreso de datos por teclado. Entonces, se ingresa por teclado un conjunto de valores enteros. Bon. El ingreso de datos finalizará cuando ingrese el valor 0. Luego se ingresa otro conjunto de valores enteros y por cada uno de estos se debe informar si el valor ingresado pertenece o no al primer conjunto. ¿Cómo hacemos eso? Los datos los agregamos con el add, como estaba haciendo recién. Claro. Ahí agregamos un 0 cuando ya, bueno, agregamos 3 números, por ejemplo, y después un 0 para que termine. Bien, pero pensémoslo ya en forma objetosa, ¿no? Objetosa, no sé, yo lo veo acá como que hay una clase valores. Hay una clase valores y dentro de la clase valores hay un atributo que es la lista, por ejemplo. Bueno, no sé, lo estoy viendo de esa forma. Una clase que sea valores, que la clase de valores tenga un atributo que sea de tipo linked list, por ejemplo, e integer. Sí. Sí, profe. Que tenga un constructor valores que no reciba parámetros y que obviamente instancia el linked list. Es decir, a lista valores, new linked list, un método público que sea agregar valor. Entonces, a lista valores, a través del método add, es entero. ¿Qué otro? Luego se ingresa otro conjunto de valores enteros y por cada uno de estos se debe informar si el valor ingresado pertenece o no al primer conjunto. ¿Cómo lo ven eso? ¿Un método de informar pertenencia? ¿No anda así? Que devuelva un Chicos, boolean, profe, que vuelva true o false. No, pero es por cada elemento, dice. Ah, no, entonces no. O en todo caso que me devuelva un arreglo, un array list de true o false. Un método que devuelva un array list de booleanos, algo así. Se llame pertenencia y que reciba un objeto de la clase de valores. Declaramos el array list que vamos a devolver. Podemos decir acá de valores.size. ¿No tiene size? Ah, no, perdón. Vale, claro. Acá podemos tener un método público. Que voy a get cantidad de elementos. Return lista valores punto size. Es decir, acá a valores punto se get cantidad de elementos. Acá vamos a poner un return de esa array list para poder entender qué es lo que estamos haciendo. Hay que dar solución. Acá, este es el método que hay que hacer que da solución al problema. Entonces, acá habíamos proyecto colecciones y acá vamos a tener que hacer un nuevo paquete que se llame ar.edu.1. Con objetos 1.proyecto colecciones.test, ¿no? Creamos la clase que se va a llamar valores test. Para eso a nuestro proyecto tenemos que agregar la librería de JUnit 5. ¿Bien? Hacemos el test. Pongamos test 1 que todavía no entendemos bien qué es lo que tenemos que hacer. Pero sí sabemos que tenemos que hacer un test, ¿verdad? No sabemos qué test tenemos que hacer, pero tenemos que hacer un test. Bueno, acá vamos a tener que instanciar valores. Al objeto valores vamos a poder agregar el valor por ejemplo de 1, el valor por ejemplo de 4, el valor por ejemplo de 3, el valor por ejemplo de 2. ¿No? Bueno, ahí tenemos entonces lo que nos pide la primera parte del ejercicio, ¿verdad? Se ingresa por teclado un conjunto de valores enteros. Esos son los valores que yo ingresé. El ingreso de datos finalizará cuando ingrese el valor 0. No me importó. Luego se ingresa otro conjunto de valores enteros. O sea, ingresamos otro conjunto de valores enteros. Valores otro. Y valores otro. Punto agregar valor. Agrego el valor de 4. A valores otro. Agrego el valor de 8. A valores otro. Agrego el valor de 1. ¿Cuál es mi esperado? ¿Cuál es mi esperado? Chicos, ¿están ahí? Puede ser Sí, que profe. 4 y ¿El 1. cero? Sí, sí, profe. Dice, y por cada uno de estos se debe informar si el valor ingresado pertenece o no al primer conjunto. ¿Cuál es mi esperado? En forma de array list de boolean. Verdadero, falso, verdadero. Entonces, verdadero, falso, verdadero. ¿De acuerdo? ¿Alguien está en desacuerdo disto? ¿Por qué sería true, false, true? La compañera lo dijo. ¿Lo puede explicar? Porque va buscando el valor por valor en el conjunto anterior. Agarra el 4 y busca en el primer conjunto a ver si apareció. Aparece, es verdadero. Agarra el 8, busca en el primer conjunto, no está, es falso.
Y lo mismo con el 1 que está en la... Gracias, Rosa. Obrigado. Bueno, muy bien. Y ahora tenemos que hacer un hacer equals. ¿Cómo hacemos eso? Porque nuestro actual, ¿cuál sería? Invocar al método valores.pertenencia con valores otros, ¿verdad? Chicos, tenemos que hacer la lógica acá. ¿Cómo hacemos esa lógica? Habría que inicializar todos los valores en false. Ese array list sería una posibilidad. El booleano que hay que devolver. Bueno, Y después recorrer la lista, la linked list que pasan por valor, por parámetro, sí, o sea, los valores, sí. y ahí buscar, según lo que estemos parados en ese bucle, em, ir recorriendo nuestra propia lista, ahí chequeando, y cuando encuentre uno, se cambia el valor a true y rompe el ciclo y sigue el que sigue. No sé cómo explicarlo, también lo habré. Sí, sí, se entendió y está perfecto tu razonamiento. Lo que no me Ok. queda claro es por qué previo a eso tengo que recorrer este array list de booleano y poner a todo false. Se me Porque, o sea, hace... como lo dije yo, o sea, porque solamente cambiaría cuando encuentra, y cuando encuentra se cambia el valor, o sea, se switcha a true y no hay que recorrer más el array, o sea, no sé. Sí, entiendo que es eficaz lo que está diciendo, pero me resulta totalmente ineficiente Está bien. recorrerlo, digamos, poner todo false y después, si está, digamos, poner true. Porque directamente Ujú. si está le pongo true y si no está le pongo false y me evito ese recorrido previo. Bueno, está O bien. sea, creo que lo ¿Comprás o dice no? porque estás usando un Sí, tipo de sí. dato booleano como clase, digamos. El wrapper es No, eso. no, está bien, o sea, El wrapper está bien, inicializa el no es null. suficiente. ¿Se entiende? Yo decía para no... Claro, claro, pero o sea, lo que está Mm, diciendo en realidad es porque se está utilizando el wrapper. Y el wrapper inicializa el null. Y el que inicializa por default en false es el primitivo, ¿sí? El primitivo booleano. sí, sí. Entonces, cuando vayas a retornar, vas a retornar una lista que tiene en algunos casos true y en otros null. ¿A qué estás diciendo? ¿A mí o a la compañera? A cualquiera, no sé, a quien sea. Sí. Eh, pero digamos, por eso está diciendo de que lo inicialicen en false. O sea, recorrerlo y inicializar todo en false. Porque el primer valor por default va a ser null, Está como si bien, está usando un wrapper. lo que yo veo eso erróneo es de Ujú. ponerle que yo tenga miles de elementos en valores, porque en realidad fíjate que yo estoy tomando la cantidad que tiene valores, el parámetro que estoy recibiendo como parámetro actual del método pertenencia, y de que yo inicialice esos miles de valores, yo recorra cada una de las posiciones de este arreglo, de este array list, y le ponga todo false. Cuando en realidad yo puedo estar recorriendo valores y si está le pongo true y si no está le pongo false. Y me evito, bueno, digamos, ese recorrido innecesario de todo false. sí, dentro del mismo for, inicializarlo Sí, en está false bien, y está bien. está bien. Entonces, acá tengo entonces, vamos a recorrer entonces valores, ¿verdad? Sí, sería valores. Valores. Y entonces, integer. Boom. Y acá tendríamos que decir, a ver si array list.add es la pregunta lista valores punto indexo de integer. Es distinto de -1, entonces lo encontró, ¿verdad? Y si lo encontró, Julian.true. Con lo primero igual alcanzo, ¿eh? Está. Porque lo primero tiene que dar un valor booleano, la comparación. ¿Cómo? Digo, sin el boolean.true y el boolean false. O sea, automáticamente va a chequear que eso va a dar un booleano. No, el index of da el valor Claro, pero de... la comparación, digo. Del signo en adelante. O sea, con lo del -1, digo yo. Que da booleano. ¿Se entiende? No. Lista valores punto index of integer distinto de -1 y poner eso ya está. Sin el Claro, lo que boolean.true. pasa es que eso te va a volver un primitivo y Claro, ahí bueno. estaría actuando el autoboxing. Claro, bueno, En eso cambio va a acá, tranquilo. boolean.true directamente te está dando el objeto boolean Claro, y no hace falta hacer uso del autoboxing.
Claro, no sé. También es costo, es eficiencia y es costo lo que estamos hablando. No es, no es eficacia. ¿Se entiende, chicos? Lo que dice acá el compañero es directamente, y también coincido, pero es una cuestión de costos. Esto me devuelve el primitivo true o false. Y yo lo que espero recibir en el add es el objeto boolean. Estoy haciendo actuar ahí el autoboxing, que empaqueta el primitivo, cuando en realidad, con esta comparación, a través del operador ternario, yo estoy dándole el true objeto boolean y el false objeto boolean. Y no dejo que actúe el autoboxing, que tiene un costo también. Ok, profe. Sí, se entiende. Bueno, chequemos esto entonces. Tenemos un expected, tenemos un actual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hacer equals. Hacer equals. El tema es que el hacer equal de dos array lists. ¿Funciona eso? En cambio acá tenemos un hacer equal de dos arreglos ordinarios. Capaz que me convendría de mi expected decir punto to array y de mi actual decir punto to array. Siempre este hacer equal no es el que uso. ¿Cuál es el que se usa? El de hacer punto. ¿Cuál es el que usamos siempre? O esta deprecate. ¿No tenía un asterisco al final eso? No, está faltando algo. Sería el de Jupyter.api. Va, después de Unit.Jupyter.api. Si no, ahí lo paso por el Ahí chat. va. No, sí se entendió. Gracias. En el hacer. Assertions sería. .api.assertions. Ahí está. Obrigado. Siempre me olvido de esto. Entonces, or JUnit Jupyter App. ¿Vemos si funciona? No. ¿Qué contestamos? True, false, true. Y fue true, false, true. True, false, true. True, false, true. ¿Qué está aconteciendo ahí? ¿Qué pasó ahí, chicos? ¿Qué dice, profe, lo último que fue true, false y qué más? True también. True, false, true. Ujú. True, false, true. True, false, true. A ver, veamos qué tiene el expected. ¿No será que está comparando con el hashcode? Y algo de eso tiene que ver. Vamos a ver. Como es un assert equals, va a llamar al equals de los dos arreglos y va a dar hashcode distintos. Creo que hay un equals que es de arrays. Ah, sí, lo observamos. Primero quiero saber qué es lo que hay en expected y luego en action. Tienen lo mismo. Lo que pasa es que hay una mala comparación acá por lo visto. No debería ser comparado de esta forma. ¿Cómo? Hacer equals el collection. Hacer all. Pero recibe un solo parámetro. Si es para arrays, hay uno que se llama assert array equals. Ah, acá, mira. Ahí Assert array equals. Abajo. Veamos ese. Este es un test 1. A ver, hagamos un test 2. ¿Qué se le ocurre como test 2? Que no haya agregado valores. ¿Cómo, profe, que no se haya agregado valores? O sea, que si no haya agregado valores estaría muy igual como el anterior, o sea, daría false o no. Sí, pero por eso, si no hay... Imagínate que yo no agregué valores acá. Valores otros. ¿Cuál sería mi expected? ¿False? ¿O no? ¿O vacío, digo directamente? ¿O no? Un arreglo vacío. Sí. Veamos. Perfecto. Arreglo vacío. Mi expected vacío. Mi arreglo vacío. ¿Algún otro test que se les ocurra? ¿Alguno de acá es tester o profesional del aseguramiento de la calidad del software? Creo que la mayoría es novato, profe. ¿Nadie es tester acá? ¿Nadie hace co-automation o tester manual? Parece que no. No. No, profe. ¿Qué pasaría si valores no tiene nada y valores otros tampoco? Si no, Podría estar bien o podría estar mal. ¿No? ¿Algún error? ¿Entraría el foro o no? Entraría en el foro, pero si le agregás... no recuerdo sobre qué estás iterando igual. Ah, ok. Bueno, si a uno no le pones nada y al otro le pones algo, debería dar... Ah, no debería nada. Estaría vacío. O sea, probé entonces que valores tenga valores y que otros valores esté vacío. Ahora probé que ambos estén vacíos. Capaz que me conviene probar ahora que
Valores tenga algo, ¿no? Sí. Lo voy a tomar de acá. Sería el 4, ¿verdad? Dijimos que valores esté vacío, que otros valores tenga eso. ¿Y cómo se comporta? ¿Cuál es mi expected acá? Y sería false, false, false. Los tres false. Creo. Porque son tres valores que no están. Porque está vacío. Claro. Por eso. Exactamente, sí, sí. Tal cual. False, false, false. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? La serigrafía no se usó. Control Shift O. Organiza los imports. Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Ese último test, ¿por qué da 3 veces falso? Porque vos tenés valores, ¿sí? Y Sí. no tiene agregado nada. O sea, es una lista vacía. Es una lista Y vos vacía. tenés acá, en valores otros, tenés estos valores. Entonces decís, 4 está en la lista, no, porque la lista está vacía, false. 8 está en esta lista, no, porque está No. vacía, false. 1 está en la lista, no, porque está vacía, false. Ah, Estos 3 no están en la lista, porque la lista está vacía. Entonces son 3 false. Listo. A ver, ¿puedo volver el for, profe? Fíjate que lo que estás iterando vos acá es el valores, es tu parámetro. Sería íntegros, ¿no? Valores. Valores de objeto, valores es un parámetro de tipo valores. Que valores internamente tiene un atributo de tipo linked list de integer. Pero fíjate que lo que estás iterando vos acá es el parámetro. ¿Y quién es el parámetro? Valores otro. Y valores otros son estos 3 elementos. Por eso estás iterando, perdón, estos 3 elementos. Vos estás iterando estos 3 elementos. Estás diciendo justamente 4 está en la lista, no. 8 está en la lista, no. 1 está en la lista, no. False, false, false. ¿Entendés? Claro, sí, sí. Fíjense de un ejercicio tan escueto, todo lo que salió, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lo pensamos en todo objeto. ¿Se entiende, chicos? Y ustedes a partir de la clase 1 de esta materia, tienen que tendrían y tienen, porque todavía no es, nada está perdido, tienen que pensar, y si no lo hicieron, empezar a pensar soluciones dentro del paradigma orientado a objetos. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, espero que le haya resultado. Tiene un montón de ejercicios de pilas, colas y listas acá. O sea que a trabajar.